Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellas del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, es tema amor, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Quizás coincida contigo lo que es un 100% y otra vez quizás no. Y otra vez quizás un 10%. Tú ve tomando lo que es tuyo. Y vamos a empezar. Vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles del amor para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, mi querido Tauro, qué nos dicen. Ay, cariño, gracias por tu apoyo. Gracias porque estás confiando en este canal. Espero que también tú te sientas bien, te sientas a gusto. Siento mucho que no poder responder todos los mensajes, pero es que el tiempo, me falta tiempo, ¿vale? Vosotros sabéis que yo siempre hago lo que es directos, hago super chat directos continuamente y también hago bonus, entonces me falta tiempo. Muy bien. Nos dicen, compromiso. Uy, por Dios, Tauro. Su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso. Esto es especialmente para este grupo de personas que a lo mejor me dicen, Richard, estoy conociendo a alguien, hay una persona que tiene interés en mí, estoy teniendo de repente un encuentro esporádico con alguien, pero yo veo que las cosas como que se van haciendo más sólidas. Yo veo que el sentimiento va creciendo más, o que muchos de vosotros, la persona de tu interés, pues simplemente te va a decir, quiero tener una relación estable contigo, quiero vivir contigo, o te va a pedir cariño, que vayas al encuentro de él o de ella. No sé por qué siento, Tauro, que a lo mejor el gran amor de tu vida puede ser que esté en otro país, puede ser que esté en otra ciudad que está muy lejos, la cual tú tienes que desplazarte o hacer un vuelo también. Muy bien, mi querido Tauro. Vamos a empezar. Vamos a ver, tengo mazos nuevos, ¿vale, cariño? Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. Gracias, Tauro. Veo compromiso. A ver qué nos dicen. A ver, Tauro, 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 Tauro. Me gusta barajear bien, ¿vale? Y luego que salga lo que tenga que salir. Me sale la carta del as de espadas. Yo veo una oportunidad, cariño. Yo veo una oportunidad o alguien te piensa. La carta del ermitaño. Alguien te piensa. Puede ser un Virgo o puede ser alguien de elemento aire. Vamos a continuar. Te desea, tiene conflictos, tiene luchas. No vaya a ser que esta persona que te está pensando, que te recuerda, tranquilamente, ¿sabes por qué es? Porque no te ha olvidado. Siento que a lo mejor esta persona tiene ya una relación, tiene lo que es una historia, cariño, ¿vale? Pero sin embargo, siento que la relación que tiene actualmente como que no fluye, como que hay un conflicto. A lo mejor de repente este chico o esta chica comete ese gran error, algo que no nos gusta a nadie es las comparaciones. De repente le dice, tú no te igualas a Tauro, ¿vale? Tauro era especial, Tauro era la persona más sincera o más sincera, o tú simplemente sabías que tenía una relación estable con Tauro y te metiste en medio. Veo que hay reclamos, Mira aquí, cómo luchan, ¿vale? Hay como una discusión, hay como un lío, o que simplemente tú estás teniendo constantemente líos, discusiones con la persona de tu interés. Quizás de repente porque esta persona, yo qué sé, has descubierto que está tratando con alguien, con su ex, o te hace comparaciones. Tanto ellos, para ellos que no están contigo, que están en otra historia, en estos momentos tienen discusiones, tienen líos, ¿vale? Con su pareja, con su relación. O tú estás teniendo líos con una persona. Y puede ser que los líos que tú tengas, cariño, es porque se ha puesto en contacto a alguien. Se ha puesto en contacto. O quizás de repente me dice Richard, yo no sé por qué se ha puesto en contacto mi ex conmigo. Yo no sé por qué viene ahora esto. Y es porque está teniendo problemas en su relación actualmente, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 9 de bastos y la carta del 8 de pentáculos. Hay una situación que todavía hace falta trabajar. Hay una situación que todavía hace falta que vosotros quizás, si viene una persona a pedirte reconciliación, porque va a venir una persona, si viene una persona de repente te desbloquea y quiere saber de ti, hace falta que vosotros todavía se sigan tratando más, se sigan conociendo más. No vaya a ser que venga una persona y te dice, Tauro,
Vale, me comunico contigo. Desearía quedar contigo. Vosotros quedan como amigos, perfecto. Pero te dice, quiero volver ya. Y entonces por eso que nos hablan también de compromiso. Hay una persona que pide estar ya contigo. O esto va a empezar a pasar. Alguien te desbloquea, alguien se pone en contacto contigo, hay una persona que quiere ya estar contigo o quiere retomar el contacto. Sí, te tiene mucho deseo, hay mucha pasión aquí entre vosotros dos, demasiada pasión veo. Y tenemos también la carta del 9 de pentáculos. Yo veo que hay alguien que no te olvida, cariño, tú tampoco, ¿vale? Tú tampoco, las cosas como son. Tú tampoco olvidas, ellos tampoco, y creo que tú vas a recibir algún tipo de mensaje o de señal. Algo viene, cariño, algo viene. Veo propuestas, pero recuerda esta cartita que me está diciendo. Todavía quizás vosotros tienen que seguir conociéndose o simplemente no digas ya, te quiero volver, porque a lo mejor esta persona tiene lo que es un arranque porque tiene problemas en casa con su vida. Entonces, medita, piensa, ¿vale? Es cierto que te quiere, es cierto que está pensando en ti, pero es que, cariño, no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana por alguien que aparece que tú no sabías que aparecería. Porque eso no es bueno, ¿vale? Te lo digo como consejo. No puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Vamos a continuar a ver qué más nos dicen. Hoy de verdad, siento un cáncer, Tauro. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de espadas, la carta del rey de espadas, sí. Hay una persona que tiene mucha decisión. Uy, me sale pura espadas, cariño. Tú vas a tener una conversación, vas a tener un diálogo. O simplemente de repente me dice Richard, ahora viene a decirme que se acuerda de sus hijos. Ahora viene a decirme de que quiere tener otra vez la comunicación, el contacto, cuando simplemente en los peores momentos me dejó. Puede ser, ¿vale? Porque hay alguien que se pone en contacto. Hay alguien que quiere otra vez retomar el contacto también si hay hijos. Personas que a lo mejor de repente van a volver a tu vida también de la infancia. Es esto. La carta del caballero de espadas. Veo que esta persona también tiene como una coraza. Tiene una coraza. Por eso te digo, creo que viene una persona en tu vida a exigir algo que ya no lo toca exigir. Tanto lo que es de repente para que vosotros vuelvan, para que vosotros tomen lo que es el compromiso, o a exigir de repente ver a sus hijos, o simplemente si existe una oportunidad para salvar lo que es la relación. Yo veo que esta persona está muy equivocado, ¿vale? Porque te vuelvo a decir, tú no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana y esto te está preocupando porque tenemos la carta de la torre. Mira, te preocupa, Tauro, te preocupa el por qué este cambio. Es que las cosas pasan así. Las cosas pasan así. ¿Quieres que te dé un consejo, cariño? Especialmente, ¿vale? Un 100% diría yo. Tú que de repente viene una persona con la cual tú tienes hijos, tú tienes familia y no sabías nada de ellos o de ellas todo este tiempo. Yo te aconsejo que te lo pienses, que medites, porque esta persona que viene en son de repente de querer volver otra vez a tener el control de tu vida. Yo no noto que tenga un cambio. Yo no noto esto, ¿vale? Puede ser que extrañe a su familia, te extraña a ti, pero continúa siendo la misma persona que a lo mejor fue el motivo para que vosotros se alejaran o para que esta persona se fuera, lo que es en su vida. Algo oculto tiene. Entonces, ten mucho cuidado, cariño, ¿vale? Tú sabes que tengo que cuidarte, mi bisonte. Tú sabes que tengo que cuidarte. La carta del carro. Uy, mi querido Tauro, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué estoy viendo? Yo te decía un cáncer y mira, hay alguien que puede ser de elemento agua o puede ser un cáncer. Esta persona quiere tener una relación o matrimonio contigo. Dos cartas perfectas. Dos cartas perfectas. Son bellísimas. Lo voy a utilizar como portada. Son bellísimas estas cartas. Veo que hay una persona, cariño, que también posiblemente se está divorciando. Posiblemente está saliendo de una relación tóxica. Puede ser, igual que tú. Yo veo que tú vas a conocer a esta persona con estas características, o ya lo conoces. Te vuelvo a decir, o es una persona que se está rescatando, o es una persona que también es divorciado o divorciada, o es un cáncer. Es un cáncer, ¿vale? El otro punto, está de por medio los hijos.
Está de por medio los hijos, la familia. Puede ser que esta persona tenga familia, como tú también. Y si tú no tienes, pues tiene familia. Pero yo veo que esta persona te quiere o te va a querer. Esta persona necesita algo serio. Y esto lo he encontrado en ti. Esto lo he encontrado en ti, cariño. No sé por qué siento, Tauro, yo soy Cáncer y soy una persona muy intuitiva. No sé por qué siento que tú, aparece alguien en tu vida, una persona que también tiene un pasado, ¿vale? Una persona que tiene hijos o tú también tienes hijos. Y ahí aparece esta persona que la cual simplemente te tenía abandonado o abandonada. Y esta persona va a utilizar como pretexto, por eso te decía, ten cuidado con esa persona que oculta algo. Va a empezar a reclamarte, ¿cómo es posible que mis hijos van a tener un padrastro, van a tener una madrastra? Esto no puede ser así, te voy a denunciar, te voy a quitar la custodia, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso te decía, tú no puedes cambiar tu vida de la noche a la mañana por esta persona, ¿no? Y con la persona que te quiere, que va a venir, te va a entender, ¿vale? El otro punto también, cariño. Creo que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, hay una persona con la cual yo conozco desde hace mucho tiempo, ¿vale? Quizá de repente inclusive desde la infancia, ¿vale? Vosotros dos, yo qué sé, si van a jugar las canicas, al pis-pis, ¿vale? A las sogas si van a jugar. Veo que entre vosotros dos siempre ha habido una conexión, una química, algo. O que la persona que tú estás lidiando, la persona que no te valoró, la persona que se fue, o vosotros se conocen desde la infancia o es una persona menor que ustedes. Esta persona que se fue, esta persona que no te dio su lugar, ahora regresa como Pedro en tu casa, cariño, como si no hubiera pasado nada, como si prácticamente dices, yo sé que cáncer me tiene cáncer, es un cáncer, ¿vale? No sé por qué me sale cáncer, está muy fuerte. Yo sé que Tauro me tiene que esperar. Yo sé que Tauro se muere por mí. Ay, por Dios, qué iluso este chico, qué iluso esta chica. Las personas cambiamos. El ser humano cambia, el ser humano evoluciona, pero sin embargo creo que tiene un poco el ego levantado este chico, esta chica. A lo mejor es un cáncer, ¿vale? O a lo mejor es un Leo también, porque son un poco egocéntricos, pero es esto, ¿vale? Es esto, cualquier signo, no voy a decir todos, cualquier signo. Por eso te digo, por eso nos dicen, esta situación implica compromiso. Comprométete contigo mismo también, Tauro, contigo misma, comprométete, ¿vale? No cambies tu vida por alguien de la noche a la mañana. Vamos a ver, hoy por Dios, lo tuyo, cariño, ya parece Corín Tellado. Vamos a ver, o las novelas turcas, o la Rosa de Guadalupe. Vamos a ver, signos. A ver, hay un drama aquí, ya veo. Me sale lo que es Capricornio, Leo, te lo había dicho, Escorpio, Cáncer. Los signos que te he mencionado sale, cariño. Leo, Cáncer, te lo había dicho. Uno más. Y Virgo. Vamos a ver. Te lo enseño, ¿vale? Aquí están las cartas. Mira, aquí está Leo y aquí está Cáncer porque es la luna, ¿vale? Aquí está Cáncer. Los signos que yo te he mencionado, cariño, prácticamente salen. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Richard, ya me asustaste, Richard. Van a estar luchando por mi amor. Me siento como Dulcinea. Es esto, ¿vale? Mi Quijote. Mi Quijote va a luchar por mí, cariño. Va a luchar por ti, no por mí, por ti. ¿Vale? Con los molinos, es esto. Va a pensar que es un dragón. Para aquellos que han leído el Quijote, es el libro más largo que puede ver. Dios mío, pero es interesante, ¿vale? Es interesante, solamente que es mucho. La letra E. Vamos a ver, Sancho Panza, la letra P. La letra E, la letra P, la letra Z, la letra A, la letra H y la letra Q. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué más nos dicen. A ver, vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Te voy a dar toda la información, amor. El tarot de la New. Vamos a ver el tarot de la New. Tengo mazos nuevos. Ya estarás contento, contenta. Mi bisonte, casi te digo mi emperador. A lo mejor hay algún Aries que está viendo aquí. Mi bisonte, cariño. Tenemos la carta del 9 de bastos. Hay una persona... Uy, por Dios, cariño. Ten mucho cuidado con los vampiros energéticos, ¿vale? Los llamo así. No cucarachas, estos son vampiros ya. Ten mucho cuidado con los vampiros energéticos. Ten mucho cuidado de repente con personas que te quieren hacer daño. Siempre te sale.
Siempre te sale. Ten cuidado porque están viendo tu felicidad. Están viendo de que tú vas a empezar, yo qué sé, a empezar una historia, un amor, una relación. Pero ellos no están contentos. No, les arde. Les arde. Ten cuidado con los vampiros energéticos que están viendo tu felicidad porque tenemos aquí la carta de la estrella. ¿Ves? Están viendo que a lo mejor de repente tú estás interesado o interesada en un nuevo amor, en una nueva historia. Y esto les arde. Esto les arde. Ten cuidado, ¿vale? Tú sabes que yo tengo que cuidarte, mi bisonte. Tú lo sabes. Vamos a continuar. La carta del 5 de copas. Es que de verdad, yo no entiendo. Es tan fácil hablar, es tan fácil comunicarse. Si tú quieres a una persona, pues dilo, expresa. Si tú no lo quieres, también dilo, pero no compliques la vida de nadie. Es como si hay una persona, es como un perro de hortelano o una perra de hortelana, ¿vale? Hortelano, da igual. Veo que esta persona es un vampiro energético, ¿vale? Es una persona que te absorbe tu energía. Quizás de repente, cada vez que tú te acercas a ellos, o me dice Richard, no quiero pensar que esta persona me está haciendo un daño, porque cada vez que tengo contacto con él o con ella, me duele la cabeza, me pongo a vomitar, me siento cansado, cansada, todo me va mal, hasta el tobillo me doblo. Es esto. Pero, ¿por qué? Porque son vampiros energéticos, ¿vale? Tú tienes que reconocer esto, Tauro. Un poquito de agua, ¿ves? Su energía. Tú tienes que reconocer esto, cariño, ¿vale? ¿Por qué? Es su energía, es su energía. No hay manera. A ver, vamos a pedir a Dios, el universo. No quieren que te diga la respuesta, no lo quieren. ¿Por qué tú tienes que reconocer esto, cariño? Porque esto te puede llevar a que tú tengas serios problemas. Yo creo que tú ya estás soñando, tú ya estás sintiendo quién es. A pesar que las energías me quieren atorar, no van a poder, ¿vale? Yo siento esto. Yo veo que esta persona te muestra una cara de ser buen amigo, buena amiga, pero sin embargo hay maldad en su mirada. Hay maldad, ¿vale? Empieza a reconocer. ¿Cómo reconoces a esta persona? Cada vez que llega a tu casa, tú tienes un gato, tú tienes un perro, los animales le quieren arrancar los ojos porque saben que es mala persona. ¿Cómo reconoces a esta persona? Cada vez que tú estás cerca, de repente te sientes mal, tienes malestar, dolor de cabeza, te da hasta diarrea, te soy sincero, ¿vale? Vamos a hablar así. Entonces, tienes que liberarte de ellos. En tu sueño te lo van a decir también. Si estás soñando un familiar que ya no está, entonces este familiar te está advirtiendo de que tienes un vampiro energético o que en tu casa también de repente el ambiente es pesado. Lo que yo te recomiendo, mi querido Tauro, siempre lo he dicho, pon sal alrededor de tu casa, no tienes por qué poner sacos, con que sea como una tirita, como hilito, ¿vale? Yo que sé, como granitos, que rodee tu casa, es esto. ¿Para qué? Para que toda esa mala energía de afuera no entre a tu hogar y para que se limpie. Pon también lo que es en tu puerta o en tu ventana, aloe vera, la planta del aloe vera, ¿vale? Cómprate una macetita con aloe vera. Esto también absorbe la parte negativa, lo espanta. Richard, ¿qué es aloe vera? La sábila. Richard, ¿qué es sábila? Busca en internet. Ya está. Busca en internet. ¿Qué es aloe vera? ¿Qué es sábila? Es una planta a todo terreno. Sobrevive en el invierno, sobrevive en el verano, porque yo tengo, y aquí hace frío también lo que es en invierno. Ahora está pasando ya. Pero yo tengo el aloe vera. Pon en tu casa aloe vera si no quieres echar sal. Richard, yo tengo mi piso de parqué y me vale mucho. Y a mí me ha dicho el técnico que lo va a afectar la madera. Entonces prefiero ser infeliz antes que se afecte mi madera. Hoy de verdad, Tauro, ¿verdad? Entonces, cómprate aloe vera. Richard, yo no puedo tener colgado una aloe vera en mi puerta. ¿Qué dirán mis vecinos? Yo soy una chica cool, ¿vale? Soy un chico con clase, tengo glamour. Eso está yo que sé para los ignorantes, porque así lo dicen vosotros. Así lo dicen. ¿Quieres protegerte guapa, guapo? Ponte una aloe vera, una sábila en la puerta de tu casa. Da igual que diga lo que diga el vecino. Al fin y al cabo tú tienes que protegerte, no el vecino. Pon una aloe vera, una sábila, si no quieres poner sal. ¿Vale? Ya, Tauro, te estoy ayudando mucho, cariño. Si tú no quieres hacer caso, yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? Richard, harás tú desde lejos. No, es que no puedo, cariño. Yo no puedo hacer esto, ¿vale? Muy bien, ya te lo he dicho, Tauro. Ya te lo he dicho, pon una aloe vera, pon una sábila.
tú siempre tienes la mala suerte que te topas con vampiros energéticos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Tienes la mala suerte, cariño. Vamos a ver. ¿Te doy iniciales? Sí te doy iniciales. ¿Ves? Ya estoy loco ya. Sí te doy iniciales. Ay, de verdad, Tauro, me has puesto nervioso. Vamos a ver, características. Es que no quieres entender, Tauro. No quieres entender que estás prácticamente exponiéndote a ti y a los tuyos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ve lo que te digo? Es que es esto, son las energías. La carta del juicio. Muchos de vosotros están lidiando con un Piscis o hay una persona que viene, por favor, a pedirte perdón. La carta del 8 de espadas. Existe una persona de elemento aire, puede ser Libra, Acuario, Géminis, que a lo mejor de repente quiere decirte una verdad, pero luego se echa para atrás. Sientes que te oculta algo, sientes que puede ser de doble cara, delgados o delgadas, cabello negro, cabello castaño. Puede ser que esta persona de repente trabaje algo relacionado con la moda, o puede trabajar en una morgue, o puede trabajar de repente también en sitios donde hacen lo que es la parte del sepelio, todas estas historias, no sé cuál es el nombre, ¿vale? La carta también del Rey de Bastos. Muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de rasgos mulatos, afroamericanos o están muy bronceados. Son muy atractivos y muy atractivas. Los hombres tienen el cabello rapado. El cabello rapado. Cariño, justo te estoy diciendo esto. No sé si te has dado cuenta que he hecho movido la mano así. He sentido un hincón en la pierna. Ay, de verdad, alguien me está haciendo algo. Y eso es porque te lo estoy diciendo. Y se me ha puesto la piel de gallina. Sí, se me ha escarapelado todo. Vale. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que te llama la atención sus ojos. Puede ser que sea de elemento fuego o puede ser un Leo. Pon aloe vera en tu casa, ¿vale? Por favor. Ay, de verdad, Tauro, no sé qué voy a hacer contigo. Bendiciones, cariño. Dime si te ha gustado. Me están hincando la pierna. ¿Qué quiere que te diga? Un besote, pero Richa se va a hacer una limpia. Hasta la vista, cariño.